El matrimonio infantil en el Islam es un tema complejo. Tradicionalmente permite el matrimonio de menores, considerándolos aptos tras alcanzar la pubertad. Aunque la mayoría de los países musulmanes fijan la edad legal en 18 años, persisten lagunas legales, excepciones judiciales y normativas extremas que vulneran los derechos de la infancia. La base para esta práctica se encuentra en la jurisprudencia islámica clásica, que permite a los tutores legales concertar matrimonios para los menores. Esta interpretación suele basarse en la tradición sobre la vida del profeta Mahoma, cuyo matrimonio con Aisha es frecuentemente citado por clérigos conservadores para justificar uniones a edades tempranas o tras la pubertad. La legislación varía radicalmente dependiendo del país y de la corriente islámica dominante. Legalización extrema, gobiernos fundamentalistas como el régimen talibán en Afganistán han eliminado la edad mínima legal y permiten que el silencio de una menor ante un matrimonio arreglado se interprete como consentimiento. De igual manera, en Irak, la legislación permite, bajo cierta interpretación y fallos de tribunales religiosos, la unión de niñas desde los 9 años. Excepciones judiciales y culturales en países como Marruecos y Malasia. Aunque la edad mínima es generalmente 18 años, los jueces y tribunales religiosos a menudo aprueban miles de dispensas anuales que permiten el matrimonio de menores de 16 a 17 años. Factores socioeconómicos en estados donde la pobreza es endémica o existen crisis humanitarias, como Pakistán o Yemen. El matrimonio infantil suele ser utilizado por las familias como una estrategia de supervivencia a cambio de una dote o justificado bajo el pretexto de proteger el honor de las jóvenes. Organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, denuncian frecuentemente que estas prácticas privan a las menores de su educación, desarrollo y libertad. Los abusos físicos y psicológicos derivados de los embarazos precoces y la violación conyugal son los principales riesgos señalados por los organismos de protección infantil. ¿Dónde están los derechos humanos para esta desgracia? ¿Dónde están? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están? El matrimonio de menores persiste en Marruecos mientras se retrasa la reforma del Código de Familia. Más de 10.000 mujeres de menos de 18 años se casaron el año pasado, en su mayoría en zonas rurales, pobres y sin educación ni empleo. La tentativa de matrimonio de una chica de 14 años con un hombre adulto sacudió a la sociedad marroquí la semana pasada tras difundirse en las redes sociales imágenes de los esponsales tradicionales en un pueblo de la provincia de Kenitra, al norte de Rabat. Miren, yo aquí voy a hacer un aclarando. Porque lo que está pasando en este mundo aparte, porque esto es un mundo aparte, todo lo que hace esta gente es aparte totalmente de lo que hacemos el resto del mundo y el resto de países. ¿Vale? Porque tú tienes que tener un mundo aparte para tú hacer todas estas barbaridades y para permitir todas estas desgracias.
lamentablemente. En Latinoamérica, y mucha gente de habla hispana que escucha el podcast lo sabe. En Latinoamérica, específicamente en República Dominicana, que es de donde yo soy originalmente. Allí, desde hace mucho tiempo, se ha normalizado y se normalizó el hecho de que una niña de 15, 13, 14 años saliera embarazada. Es algo que yo, en lo personal, he visto, he vivido, he convivido con ello. Incluso uno de los temores más grandes que tenía mi madre y muchas madres eran que su hija le saliera embarazada a temprana edad, porque allí es algo que está normalizado. Grave error, porque eso no se puede normalizar. Sin embargo, aún así no hay una ley que lo prohíba, ni tampoco que lo permita. Simplemente la chica conoció un hombre mucho más viejo que ella, mucho más mayor que ella, o un chico mucho más mayor que ella, sale embarazada, la familia, junto con la familia de la otra persona, o si es un hombre ya hecho y derecho, intenta hacerse cargo, hacerse responsable de todos los gastos y de todo lo que conlleva esa responsabilidad, y la familia se la entrega a esa persona con todo y barriga. O sea, yo les estoy explicando cómo ha funcionado allí toda la vida. ¿Qué pasa? Cuando allí sucede estas situaciones de la vida, ¿no? Cuando la chica lamentablemente se ve en esta situación, muchas optan por el aborto. Primero, porque no lo quieren. Segundo, porque le tienen miedo a sus padres. Tercero, porque en pleno desarrollo académico no quieren tener este tipo de límites, de percances en su vida, porque las limitan y al final de cuentas les afecta en su desarrollo personal y académico. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Muchas optan por el aborto y muchas se responsabilizan, ¿no?, de sus actos, de su situación, de sus acciones, de lo que hicieron, de lo que cometieron, ¿no? Y muchas dicen, bueno, pues esto es lo que hay, y hay que echar para adelante. Y ellas mismas asumen el hecho de salir embarazadas, asumen de que van a tener su bombo ahí durante 9 meses. Y lamentablemente se da el caso de que muchas no terminan conviviendo con el padre de la barriga, porque al final son relaciones que se dan que no en ningún momento están preparadas para tener un hijo. Son relaciones que se dan fortuitamente, son relaciones de momento, son relaciones que son fugaces, con lo cual muchas veces no se cuidan, no se protegen, y cuando viene el coñazo de allá para acá, muchos huyen, muchos padres, muchos de esos padres, dueños de esa barriga, huyen, desaparecen, no se hacen cargo, no se hacen responsables, y tiene la pobre chica que ir a vivir a casa de sus padres, porque no tiene dónde ir, porque no tiene quien la ampare,
porque no tiene a quién acudir. En muy pocos casos la familia del padre de la barriga asume esa responsabilidad, en muy pocos casos. Pero en la mayoría de casos, los familiares del padre de la barriga no hace es que ni levanta la mano. Al contrario, mejor se limpian las manos y lo primero que dicen es que ese hombre se tiene que hacer cargo de esa muchacha, que ese hombre se tiene que hacer cargo de esa barriga y que ellos no tienen nada que ver ahí y que ellos no pintan nada en esa situación. Eso es lo que ocurre mayormente en muchos casos, ¿vale? Pero lo normal es que es la familia de la chica los que asumen, ¿no? Toda la situación, toda la tragedia, todo el drama, todo el caos y todo el lío y todo el problema. Allí, ¿no? Durante muchos años ha existido esto. Pero es algo en lo que el gobierno no se mete, no mete la mano, no dice nada, no se embarra, no se ensucia. Con lo cual, que una niña salga embarazada allí, eso al gobierno ni le va ni le viene, no le importa, no le interesa, no es algo que le preocupe. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más fácil echarle la culpa a los padres, ¿no? Y al entorno en el que se está criando la chica en cuestión, que el Estado, pues, buscar una solución. Muchas veces también se da el caso que a lo mejor los padres de la chica prefieren someter a la persona que a lo mejor a la persona que en su momento estuvo con la niña en cuestión, lo someten, ¿no? Lo denuncian y mayormente nunca va preso. Muy pocas veces la policía acciona contra esto. Muy pocas veces. Creo que ya ni eso hacen. ¿Por qué? Bueno, porque ya luego la familia dice, no, porque mi hija es menor, porque él abusó de ella, tal, no sé qué. Claro, señora, lo que pasa es que aquí hay un tema. Su hija sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Con lo cual no es un abuso como tal, porque ella estaba en su pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Ahora, si la chica dice, él me obligó, ya eso es otra cosa. Pero si la chica se queda callada y en ningún momento menciona la palabra abuso, entonces no fue un abuso. Fue todo bajo consentimiento por parte de las dos personas. Estoy explicando esto de la manera más clara posible para que ustedes más o menos sepan cómo va este tema en Latinoamérica. Y yo estoy explicando cómo va en mi país, pero en muchos otros países se da el mismo caso y creo que incluso hasta peor. ¿Qué sucede con Afganistán, con Irak, con este mundo que siempre va a su puta bola? ¿Vale? Estos países que siempre va a su puta bola. A diferencia de Latinoamérica, porque sí que es verdad, y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Antes de entrar a lo otro. La diferencia que hay entre Latinoamérica y estas religiones musulmanas son muy distintas. Y digo el porqué a continuación. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que en estas religiones musulmanas
ellos tienen una ley que lo impone. Ellos tienen una ley que lo impone, y esa ley, como ustedes han podido escuchar antes, todo lo que yo les he leído, esta ley que ellos imponen, sí o sí, porque lo dicen ellos y porque les sale el mismo potorro, ¿vale? Es una ley que han hecho ellos. Y tiene que ser así, porque lo dicen ellos. Sin embargo, en Latinoamérica el tema es diferente. ¿Por qué? Bueno, simple. Es un tema de educación, es un tema de poca orientación, es un tema de desarrollo. Es un país que está en vía de desarrollo. Es un país que le falta mucho por mejorar, mucho por cambiar. Cada vez, aunque mucha gente allí diga que no, pero seguimos gateando. Seguimos gateando, señores. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque con todas las cosas que están pasando allí actualmente es para ir gateando. O sea, no es un país que vaya lejos. Entonces, ¿qué pasa? Allí todo el tiempo, a este tipo de situaciones se le ha echado la culpa a el tema de la educación. Es un tema de educación, es un tema de orientación, es un tema de crianza. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas familias que se han criado de una manera diferente, han tenido valores diferentes. En las escuelas no se enseña educación sexual, lamentablemente allí no lo hacen, ¿vale? En las escuelas no se da una orientación, no se da una formación de lo que es la educación sexual, de lo que son las relaciones sexuales. Allí no se profundiza en ese tema. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo mucho tabú. Seguimos arrastrando el bendito tabú. ¿Y qué es lo más común y algo que ha sido bastante destacado, principalmente de allí de República Dominicana y de Latinoamérica sobre todo, es el hecho de que las niñas muy jovencitas suelen salir embarazadas a temprana edad? Incluso es algo que lo han normalizado de tal forma que ya el hecho de tú tener un hijo antes de los 30 años es mejor que tenerlo a los 30. Creo que me he explicado bien, ¿no? Valora más el hecho de tener un hijo a los 20 y algo, ¿no?, de edad que tenerlo a los 30. Y habrá alguna que dirá, bueno, pero yo a los 24, a los 25 años ya puedo tener mis hijos. Hay un tema de envejecimiento, no, porque luego si no puedo, no, porque luego esto, no, porque luego a lo mejor. Entonces hay tantas, ¿no?, tantos peros en esas decisiones personales, porque al final son decisiones personales que la toma cada quien, ¿no?, que la quiera decidir al final. ¿Es un tema de orientación? También es un tema de orientación. Por parte de los familiares de la chica, los padres de la chica, el entorno de la chica. Porque hay muchas familias allí, por si ustedes no lo saben, que tienen mucho tabú. Viven todavía con la crianza de hace años. Todavía se sorprenden de muchas cosas que siguen pasando a día de hoy.
y no quieren aceptar los cambios, no se quieren adaptar a los cambios. Y cuando tú implantas un tema de esta índole, relaciones sexuales, no sé qué, no sé tal, muchas familias todavía se sorprenden. Y lo primero que te dicen es que tú no tienes que hablarle de eso a su hija, porque su hija es muy pequeña para escuchar ese tema. Pero lo que pasa es, papá y mamá, que su hija, al momento de empezar a descubrir esa otra cara de la vida, ¿no? Vamos a llamarlo así. Esa otra etapa de la vida. Ahí su hija es bastante inteligente. Entonces, ¿qué sucede en Latinoamérica? Pues un tema de educación, un tema de orientación, un tema de muchas cosas en las cuales el gobierno, el Estado, no mete la mano. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque nunca ha sido un tema de prioridad para el gobierno. Perdón. Para el gobierno actual, ni para el que pasó, ni para el anterior, ni para el otro anterior que pasó. Nunca ha sido de importancia para el Estado. ¿Y es algo allí que se ha normalizado? Sí. ¿Está mal? Claro que está mal. No se debe. ¿Cómo tú vas a normalizar que una chica de 14 años esté embarazada? ¿Cómo tú vas a normalizar que una chica de 13 años tenga 3 muchachos? Eso no se puede normalizar. ¿Cómo se va a normalizar que una chica de escasos recursos tenga 4 hijos? Como el otro día con una muchacha vi yo, la pobre muchacha. No llega ni a 18 años y tiene 3 niños. Encima vive en una situación totalmente precaria. Pobreza extrema, pero extrema literal, Entonces, ¿cómo se puede normalizar eso? Es imposible normalizarlo, no se puede. Porque no debe de ser así, porque esa no debería de ser la situación de los países de Latinoamérica. La situación debería de ser otra. Sin embargo, el gobierno no mete la mano. Tampoco tiene una ley que lo imponga ni que lo acepte, pero tampoco mete la mano, tampoco se embarra. Entonces, ¿qué pasa con esta gente, con los musulmanes? Que ellos sí tienen una ley que lo permite. Y como ustedes comprenderán, tienen una idea de la vida totalmente diferente al resto del mundo. Y como ustedes se podrán dar cuenta también, tienen un valor de la mujer. O sea, el valor que ellos le dan a la mujer es totalmente nulo. O sea, allí la mujer es un 0 a la izquierda. Ya desde niña es un 0 a la izquierda. Y es lamentable cómo la voz y la opinión de una mujer en esa religión, en ese mundo, no valga absolutamente ni medio centavo. Porque si yo, que soy madre de esa niña, no puedo ni oponerme a que ese matrimonio con ese señor de 60 años no se dé, entonces ya yo estoy muerta en vida como madre. Muchas de esas madres están muertas en vida. Habrán algunas que no les quedará más remedio que entregarlas, pero habrán otras que en contra de su voluntad tienen que dar el paso.
Muchas la entregarán por un tema de supervivencia, porque viven en un estado de precariedad, porque viven en una situación de carencia absoluta. Pero es que al final quienes terminan entregando esas niñas son los propios papás, no la madre. Porque vuelvo y repito, la opinión de la madre ahí no vale absolutamente nada. Ahí quien hace y decide es el padre. Y el padre es quien termina al final entregando a esa niña. Es quien decide lo que se va a hacer con esa niña. O sea, increíblemente, señores, o sea, yo creo que es en la única religión, en los únicos países donde la decisión del hombre se impone por encima de lo que sea. Porque en nuestras religiones y en nuestro mundo de este lado, un hombre puede tomar una decisión X sobre un hijo, pero la madre se mete y la madre discute. Y la madre tiene toda la potestad y todo el derecho de discutir hasta las 15 de la mañana. Porque no esté de acuerdo, porque, mira, por X o por Y. Pero en este lado del mundo, la madre puede discutir. Aunque luego el padre esté en contra. Pero no le puedes prohibir a una madre que no dé su opinión, porque si fue ella que lo parió. Sin embargo, en esas religiones, lamentablemente, por mucho que tú hayas engendrado ese hijo, al final de cuentas tu opinión no vale, mamá. Y es muy triste, pero muy triste cómo esas niñas al final no llegan a tener infancia, porque automáticamente ya sus papás la condenan a vivir en una vida miserable. Ninguna de esas niñas tiene infancia ni va a tener infancia porque sus propios padres las condenan a vivir en una vida miserable para el resto de su vida. Y es muy triste que tengan que vivir eso. Es muy triste que tú no puedas vivir tu propia infancia porque tus padres te la destruyen. Tus padres te bloquean ese camino, te bloquean ese paso. Y todo porque la religión lo dice. Y porque tiene que ser así. Y ahora más que nunca va a ser así, porque está probado. Entonces allí a la mujer siempre hemos tenido claro que allí la mujer es un objeto, pero es que ahora más que nunca allí la mujer es un objeto. Ahora más que nunca es que la mujer allí no vale nada. Su opinión no vale nada. Entonces, en Latinoamérica tenemos un tema de educación. Está clarísimo. Pero es que esta gente tiene un tema de todo. Un tema de todo. Ya no tanto de educación, sino ya es un tema que es de religión.
Y ya, no obstante, o sea, a ellos no les basta con troncharle la infancia a esas niñas, sino que a eso súmale el hecho de que las mujeres allí no pueden estudiar, las mujeres allí no pueden conducir, las mujeres allí no pueden hacer absolutamente nada, sino que estar para ellos las 24 horas del día sin salir de casa. Y si salen de casa tienen que salir tapadas de pie a cabeza. O sea, allí la mujer no tiene ni voz ni voto. Es un cero a la izquierda. En cuanto una niña tiene 10 años, 11 años, 13 años, y me atrevo a decir que hasta menos, automáticamente ya esa niña está condenada a vivir el resto de su vida en un mundo miserable, ¿no? A vivir una vida miserable el resto de su vida. Y lo triste es que sus propios padres son quienes la llevan a vivir esa vida miserable junto a ese hombre de 60, 70 años, que lo que hace es que la va a maltratar, la va a desvalorizar y la va a coger como un muñeco más. El otro día vi una noticia de una menor que murió precisamente porque, bueno, sus padres la entregaron a un señor mayor, la casaron con un señor mayor. La niña era muy menor, era pequeñita. No me acuerdo ahora mismo la edad, pero el hombre terminó matándola. Porque intentó tener relaciones sexuales con la niña y lo que hizo fue que la desgarró. O sea, la desgarró tanto que al final la niña no aguantó y murió. Entonces, fíjense a qué nivel está la situación allí. Y no hay nadie que haga nada, y no hay nadie que diga qué se puede hacer, y no hay nadie que levante la mano ni dé una opinión sobre esto. Al contrario. Todo el mundo ve que ellos están haciendo y deshaciendo con sus leyes, que las mujeres cada día que pasa pierden el valor. Porque también te digo una cosa, la que pueda huir que huya, honestamente. Porque es imposible vivir una vida así tan miserable. Es imposible que una mujer pueda vivir una vida así tan miserable, rodeada de hombres que lo único que quieren es ver a la mujer arrodillada el resto de sus vidas. Y creo que es una de las cosas más humillantes que le puede pasar a una mujer. El tú verte en un país, en una religión donde el hombre lo único que piensa es en pisotearte, en verte arrodillada, en humillarte. A mí me da mucha pena las mujeres por ahí. Me da mucha pena las mujeres en esa religión, en esos países. Me da mucha pena. Porque están nulas. No pueden decir A. No pueden decir nada. No tienen derecho a nada. No tienen derecho a desarrollarse. Y las niñas no tienen derecho a tener un futuro mejor. No tienen derecho a conocer lo que es la infancia, su proceso.
su proceso de niñez, luego preadolescencia, luego adolescencia, no tienen, o sea, llegan a este mundo, lamentablemente, con cero derechos. Y cada vez más, o sea, cada vez que van pasando los días, cada vez que van pasando los meses y cada vez que van pasando los años, es una niña que entregan a un señor. Cada vez más, cada día se forma un matrimonio. Un matrimonio infantil. Cada día que pasa es una ceremonia más. Es una ceremonia con un menor. Y nadie hace nada. Y dirá alguien, porque siempre hay un iluminado. ¿Y tú por qué no haces nada? Hombre, si yo pudiera y tuviera la potestad y el poder, movería los organismos internacionales. ¿Qué opinan cuando no tienen que opinar? Porque los derechos humanos atacaron mucho al señor Bukele, el presidente de El Salvador, cuando él metió a todos los integrantes de bandas y pandillas, cuando los metió al SECOT y se dieron cuenta en qué estado iban a estar en el SECOT, opinaron demasiado y dijeron que son seres humanos y que no podían estar así dentro de las cárceles. No me digas. Gente que le ha quitado la vida a otra gente. Personas que han acabado con media familia. Pero el tema islámico, no entiendo. Ahí yo no veo, hasta ahora yo no he visto ninguna noticia, ningún reportaje de que los derechos humanos, de que la organización no sé qué infantil, de que la ONU, de que no sé quién, de que nadie, o sea, yo no he visto a nadie hablando sobre este tema. Sin embargo, cada día salen reportajes nuevos de todo esto. Y es una pena y es muy triste que estas niñas tengan que vivir esta vida tan desgraciada a la que sus propios padres la condenan para el resto de su vida. Y no es justo. Yo lo que haría es que la salvaría de vivir esa vida tan miserable. Pero todos los reportajes lo único que dicen es que cuando los padres hacen esto es por necesidad. Y es lamentable que por necesidad tengas que dar a cambio una de tus hijas menores. Es muy triste. El matrimonio infantil en las religiones musulmanas es muy triste. Me da mucha pena porque tiene que ser una vida asquerosa. Y más para una niña menor que no sabe lo que está pasando, no sabe nada, no sabe la vida que le espera más adelante.
Es muy triste. Gracias por escucharnos siempre, gracias por siempre estar ahí pendiente de nuestros episodios. Un abrazo muy fuerte a toda la comunidad hispana que nos escucha desde diferentes puntos del mundo y países. Y claro, desde diferentes aplicaciones. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden seguirnos a través de Spotify, buscar el programa en las principales plataformas o en la web, que veo que mucha gente también me busca en la web y me escucha desde ahí. Gracias también al público que nos escucha desde Apple Podcasts y las otras plataformas aquí en Europa. Un fuerte abrazo para toda mi gente de Estados Unidos, de verdad, un beso para todos ustedes, gracias por el apoyo. Y nada, señores, a ver si el mundo hace algo por estas niñas. Un beso para todos ustedes, chao, chao.